es Dios. Amén. Así, Jesucristo es Dios. Y por eso le decía, ustedes ya lo saben. Y quizá podrían pensar como quien ha pasado por un discipulado básico cuando recién llegó al Señor y dice: pastor, yo ya vi eso. Y es tan tremendo que hay gente que lleva ya tiempo en el Evangelio, y le hablo de años, y tiempo atrás, cuando comenzó un discipulado nuevecito, le enseñaron la oración, y al tiempo de hoy, con 10, 12, 15 años, no saben orar. Es más, no oran. No oran a Dios, oran para sí mismos, así como el fariseo. De la misma manera, quizá muchos nos hemos olvidado quién es Cristo. Y nos hemos olvidado que es Dios mismo. Mira la magnitud de la gracia. Dios mismo, hermano. El eterno, el soberano. Amén. Quiero que lea San Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 15. Porque pensando en esto, Jesucristo es Dios, recordé lo que dice Mateo en su evangelio, en el capítulo 16, versículos 13 al 15. Recordé esa escritura y quiero referirla en esta noche, digámoslo así, como el versículo de inicio para lo que quiero hablar acerca de esta gran verdad, hermano, y que las escrituras mismas nos dan testimonio. Dice la palabra, San Mateo capítulo 16, versículo 13. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Amén. Amén, amén. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Fíjense que en este pasaje, la escritura dice que el Señor se sintió, por decirlo de esta manera, permítame hablar de esta manera, inquieto por escuchar lo que dirían sus discípulos, los que andaban con él. Y les hizo esa pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos comenzaron a contestar, quizá de lo que muchos ya habían oído de boca de personas alrededor, o quizá por el hecho mismo de que algunos de los discípulos que estaban con Jesús no tenían claridad de quién era Él. Fíjese usted que creo que Juan el Bautista, cuando cayó en la cárcel, mandó a preguntar acerca de Jesús, si era el que había de venir o esperan a otro. Fíjese usted, el que Dios levantó para preparar el camino del Señor, como dice en Isaías, ¿verdad? Preparar el camino del Señor, y que bautizaba, preparando, dando en la antesala a la venida del cual habló Juan el Bautista cuando lo vio venir y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Posteriormente, cuando cae en la cárcel, manda a preguntar a Jesús si es Él verdaderamente el enviado de Dios, el Dios con nosotros, el Mesías, el profeta Juan el Bautista. Y pareciera aquí que de alguna manera
La intención del Señor era también el hecho de indagar en el corazón de los discípulos que estaban con Él. Creo que de alguna manera esa era la intención del Señor también. Y nosotros vemos más adelante que cuando el Señor pregunta, ¿quién decís que soy yo? Es una pregunta que lanzó a todos, pero hubo uno solo. Dice que Simón, Pedro, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quizá a la pregunta del Señor debieron haber contestado todos, quizá en coro, ¿no? Tú eres el Cristo. Todos debieron haber contestado de una. Si no todos, por lo menos la gran mayoría. Pero aquí parece que a la pregunta que les hace el Señor a ellos ahora personalmente, ya no qué piensan la gente, sino quién dicen ustedes que soy yo. Parece que solamente Pedro fue el único que respondió. Los demás quedaron como, quizá estaban en la misma situación del Bautista, que mandó a preguntar si él era o habían de esperar a otro. Amado, y es interesante que hoy día hay mucha gente buscando a Dios, pero Cristo no es Dios para ellos. Amén. Cristo no es Dios. Yo voy a leerles aquí porque me tomé la tarea de escribir algunas cosas aquí. Con respecto de quién es Cristo para algunas religiones hoy en día, congregaciones hoy en día. ¿Quién dicen que soy?, dijo el Señor. Preguntó Jesús a sus discípulos, y la cuestión sigue presentándose a la humanidad hoy. Aún sigue presentándose. Así las principales religiones del mundo ofrecen una respuesta ante esa pregunta de quién es Jesucristo. Los musulmanes, por ejemplo, dicen que Jesús fue solo un profeta, nada más. Algo muy parecido quizá a lo que algunas personas decían, hablaban en aquel tiempo que el Señor estuvo en medio de nosotros, los hombres, y Jesús mismo le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos decían que era Elías, Jeremías, y ciertamente lo relacionaban con un profeta nada más. Y los musulmanes, hermano, para los musulmanes Jesús fue solo eso, un profeta. Jesús, Isa en árabe, y es considerado como Abraham, como Moisés, Mahoma, uno de los más grandes profetas de la humanidad. Ellos dicen: Jesús fue el hijo de María y no de Dios, y Jesucristo no es Dios en sí. Ese es de alguna manera el pensamiento de los musulmanes. Los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen, los testigos de Jehová creen que desde su cosmovisión es la forma en que cada persona ve las cosas frente al mundo, ¿no? Y cómo aprende a vivir con ellas, de manera que piensa que esa es la única realidad y que no existe otra. Entonces, hablando desde la cosmovisión de los testigos de Jehová, para ellos Jesús es el arcángel Miguel. Amén. Y la sabiduría personificada en Proverbios
8. Y se refieren con ello a Jesús en su existencia prehumana. Y que Él recuperó estas identidades después de su ascensión al cielo, muerte y resurrección. Los testigos de Jehová creen que Jesús es el Hijo unigénito de Dios y que su vida comenzó en el cielo, o sea, como un ser creado. Se describe como la primera creación de Dios y la representación exacta de Dios, pero ellos anteponen la primera creación de Dios y la representación exacta de Dios, pero se cree que es una entidad separada y no parte de la Trinidad. Se dice que Dios usó a Jesús para crear todas las demás cosas. Fíjese usted que Dios usó a Jesús, a quien creó, amén, para crear todas las demás cosas. Es tan de sumo cuidado, hermano, que si no comprendemos realmente quién es Jesucristo, las palabras que muchas denominaciones, muchas religiones usan, pueden llegar a engañar a muchos, porque suenan muy convincentes. Amén. Los mormones creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Creador del mundo. Sin embargo, los mormones tienen la creencia distintiva de que Dios el Padre y Jesucristo son dos seres separados. Separados. Es tremendo lo siguiente. Ellos dicen que Jesús era el espíritu hermano de Lucifer. O sea, en otras palabras, usted y yo somos también hijos del diablo. Porque si Jesús es nuestro hermano mayor y según ellos Jesús era el espíritu hermano de Lucifer, entonces, ¿usted y yo qué somos entonces? Tremendo, ¿verdad? Qué blasfemia, ¿verdad? Para el hinduismo, que es un conjunto de varias tradiciones religiosas monistas, Jesús es una figura muy respetada. Fíjese, una figura muy respetada. Para quien no conozca, hermano, y se le llega a hablar acerca de la doctrina hinduista, pues el hecho de decir que Jesucristo es una figura muy respetada, con eso tienen quizá para que muchos lleguen a decir, no, estos respetan a Cristo. Amén. Y bajo palabras y el alarde que se le puede hacer, palabras disfrazadas, hermano, muchos son engañados. Ellos dicen un enviado de Dios que llaman avatar, que significa aquel que desciende. El hinduismo. Un enviado de Dios que llaman avatar, que significa aquel que desciende. Es decir, que desciende del mundo espiritual al mundo material con un mensaje divino de amor y de paz. Fíjate a lo que reducen el mensaje que Jesucristo vino a traer, que Dios el Padre, enviando a su Hijo, vino a traer. Y suena muy convincente, ¿verdad? El que desciende del mundo espiritual al mundo material con un mensaje divino de amor y de paz. De lo que se habla inclusive hoy en día, ¿verdad? Amor y paz, es lo que está buscando el mundo, amor y paz, amor y paz. Pero cuando digan paz y seguridad, téngase, porque lo que viene es otra cosa, dice la Escritura. Amén. Y fíjate, suena muy convincente, un mensaje divino de amor y paz. Y eso suena muy convincente como para seguir esa enseñanza. Y de hecho muchos la siguen. El budismo
El budismo, en cambio, elimina todo concepto de divinidad personal. Para muchos budistas, Jesús fue un ser iluminado, simplemente fue un gran maestro. Un gran maestro. Nada más. Un iluminado, un gran maestro. Solamente. Y para la tradición judía, Jesús nació, vivió y murió como judío. En la visión monoteísta judía es imposible que una persona sea sinónimo de Dios. Eso es para los judíos, ¿verdad? Es imposible que una persona sea sinónimo de Dios. Jesús es percibido para la tradición judía como un maestro, un rabino, ¿verdad? Comúnmente, un maestro, un rabino. Aunque no obstante lo que leímos acerca de lo que decían las personas acerca de Jesús, algunos pensaban también de otra manera y pensaban de él como un profeta. Pero en términos generales, según la tradición judía, Jesús era un rabino, un gran maestro. Amén. Entonces, he querido traer eso como una antesala, hermano, a que nosotros podamos recordar lo que la Escritura habla acerca de Jesucristo. Amén. De la persona de Jesucristo. Hermano, la fe en la deidad de Cristo es necesaria, es imprescindible para alguien que dice ser un cristiano. Aquel que dice ser cristiano debe tener claro la deidad de Cristo, la fe en la deidad de Cristo. Es necesaria para aquel que se dice ser cristiano. No obstante, en todos los siglos la iglesia ha llegado a tener o a hacer frente a personas que dicen ser cristianas, pero niegan o distorsionan la deidad de Cristo. Eso no es de ahora mismo. Es de tiempos atrás, hermano. Desde el mismo instante, el mismo tiempo en que Cristo mismo aparece, como dice Mateo, Dios con nosotros, y comienzan a surgir todas estas ideas de tal manera que Cristo, hermano, es llevado a la estatura simplemente de un profeta, un iluminado, un maestro, un rabino solamente. La confesión sobre la deidad de Cristo se extrae de numerosos testimonios del Nuevo Testamento. Y de ahí que el creyente verdadero tendrá en cuenta las palabras que él pronunció un día, diciendo que las Escrituras son las que dan testimonio de él, y que debemos escudriñarlas, porque ellas son las que dan testimonio de Cristo. Pero una de las cosas que las gentes, las personas, muchos no querían hacer en aquel tiempo, sobre todo los maestros, los que eran llamados maestros en aquel tiempo, ellos no querían ir a las Escrituras. No querían ir. Y no querían acercarse al Señor. Quizá pudiéramos pensar que eran gente que Jesús hablaba con respecto a ellos como gente que escudriñaba las Escrituras, pero no entendían, no aceptaban, no podían comprender lo que estaba pasando en ese mismo instante, y que tenían frente a ellos a ese Mesías del cual los profetas hablaron, como él mismo decía, la ley y los profetas que dan testimonio de mí. Muchos que escudriñaban pero no entendían o no querían entender,
y muchos que quizá no lo hacían, no escudriñaban. Y por causa de eso, hermano, la flojera quizá de mucha gente que se dice hoy día ser cristiana es engañada en muchas congregaciones, en muchos lugares donde Cristo no es Dios, no es el centro. Y simplemente, hermanos, se dejan llevar por doctrinas, pero no indagan ellos mismos, ¿verdad?, acerca de la verdad. Y son engañados. Amén. Como les decía, la palabra de Dios, la Biblia, las escrituras, de ella se extrae el testimonio de lo que es Cristo, y el Nuevo Testamento nos da luz sobre ello. No solo el Nuevo Testamento, hermano, toda la escritura, pero déjeme hablarle de algunos puntos. Número 1, se afirma, hablando de Jesucristo, que Él estaba en el principio con Dios y que era Dios. Jesús dijo, vayan a las escrituras. Nosotros bien sabemos que cuando Jesús se refirió a las escrituras, cuando Él se refirió a las escrituras, Él estaba hablando de la ley y los profetas, hablando de los salmos, hablando del Pentateuco, hablando de los profetas mayores, menores, los salmos. Cuando Jesús se refirió a las escrituras, se refirió a esas. El Nuevo Testamento aún no estaba escrito. Pero nosotros tenemos la bendición hoy, hermanos, de tener el Nuevo Testamento, la revelación, la luz, la realidad de lo que, hermano, en el Antiguo Testamento era sombra en alguna manera, y más el hecho de tener la claridad que, por ejemplo, tuvo Pablo ya, ¿no es cierto?, llamado por el Cristo resucitado, y que le fue iluminado y entendida las escrituras que él mismo leía como maestro que era Pablo. Pero lo que usted y yo tenemos de frente, delante, en la bendición del Nuevo Testamento, es que el Evangelio de Juan, el evangelista, el apóstol, afirma que él estaba en el principio con Dios y que era Dios. Es evidente, hermano, que las escrituras son tan claras en lo que hablan que llegar a pensar distinto es simple y llanamente necedad del hombre. Es simple y llanamente eso, necedad, porque las escrituras son claras. Quizá existe el hecho de que muchos se centran en un solo versículo y lo interpretan a la manera que ellos creen, pero no miran el versículo en el contexto de la escritura, en el contexto inmediato, ¿verdad?, del libro donde están leyendo, el capítulo que están leyendo, o el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y toda la escritura en sí, para no malinterpretar. Y creo que de alguna manera eso es algo que ha hecho parte de lo que muchos han concebido en su doctrina por no escudriñar, o muchos simplemente adrede así lo hacen. Amén. Y de por medio está Satanás negando esa verdad. Usted ha leído conmigo San Juan capítulo 1 versículo 1 al 2. No obstante, vamos allí. El Evangelio según San Juan capítulo 1 versículos 1 y 2. Juan comienza con estas palabras. El Espíritu Santo, ¿verdad?, que inspiró a Juan, inicia su evangelio de esta manera: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios.
es claro. Amén. Y el verbo era Dios. Y si queremos ver aún más claridad, pues el mismo Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Habla en el versículo 14, dice, y el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Es interesante lo que dice allí Juan, y el verbo se hizo carne. ¿Y quién era el verbo? El verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne en Cristo. ¿Quién se hizo carne? ¿Quién vino? Dios hecho carne, Cristo. Él es el verbo. Amén. Entonces es evidente, hermano, que las Escrituras es clara en indicarnos a nosotros la realidad de Él. Ahora bien, la frase estaba con Dios exige una distinción personal dentro de la divinidad. Estaba con Dios. Es lo que dice Juan. El verbo estaba con Dios. Y esa frase exige una distinción personal dentro de la divinidad. Estaba con Dios. Dice en el principio, en el comienzo. Amén. Y era Dios, en la siguiente frase. Y esto exige que esté incluido en la divinidad. Era Dios. No solo estaba, era Dios. Y Juan es claro en reiterar esas cosas. Y para el verdadero cristiano, hermano, esto debe ser claro. El verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, esto debe ser claro. Amén. En esta escritura se afirma expresamente que el verbo es Dios. El verbo es Dios. Y nos damos cuenta de quién es ese verbo porque dice, el verbo se hizo carne. Cristo. Amén. Mateo, hablando de él, dice, Dios con nosotros. Y las escrituras dan testimonio de eso, del Mesías que vendría, de Dios mismo que vendría y se manifestaría. Los profetas. Por eso Jesús dijo, los profetas, las escrituras, la ley y los profetas, ellas dan testimonio de mí. El verbo ya existía en el principio, lo cual es una manera de denotar la eternidad que es única para Dios. Dios nos ha revelado su palabra. Juan dice, estas cosas fueron escritas para que creáis que Él es, para que creáis en el Hijo de Dios, para que te sea suficiente. Amén. Moisés, hablando acerca de eso, también dijo, las cosas ocultas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para sus hijos. Y esa es la revelación de Dios, hermano, a sus hijos. Algunos argumentan, hablando de este versículo, la traducción errónea de un Dios en lugar de Dios. Y dicen, y el verbo era un Dios, como si quizás se tratase de tres dioses. El Nuevo Testamento nunca respalda la idea de un Dios en las palabras de Juan, pues eso implicaría la idea de politeísmo. La Biblia dice, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, pero un solo Dios, una sola esencia, no tres dioses, sino uno solo, en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Así bien, hablar de esta manera como se concibe por algunos, el Nuevo Testamento nunca respalda esa idea, pues implicaría la idea de politeísmo y está en abierto conflicto con el monoteísmo consistente de la Biblia. Es importante, hermano, que nosotros lo tengamos presente en eso. En Juan 1:14, que leímos ahora, y el verbo se hizo carne, el apóstol Juan declara la afirmación culminante del prólogo, porque aquí hablamos los versículos del 1 al 18, hacen parte de lo que se llama prólogo, con el que comienza el apóstol Juan. Para algunos de los contemporáneos de Juan, el espíritu y lo divino se oponían por completo a la materia y la carne. Hombres contemporáneos a Juan en aquel tiempo. Otros creían que los dioses visitaban la tierra, escuche, disfrazados como seres humanos. Quizá por ello, en Hechos capítulo 14, versículo 11, nosotros leemos en el caso que le sucedió a Pablo y a Bernabé en Listra, donde fueron apedreados. Dice el versículo 11: entonces la gente, al ver lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses con la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Entonces era muy común esa creencia en medio de los tiempos, hermano, en que la iglesia se extendió, y aún en esos comienzos, hermano, del evangelio. Amén, amén. El verbo eterno de Dios no solo tenía la apariencia de un ser humano, sino que realmente Él se hizo carne. Y esto es lo especial y maravilloso, hermano. Amén. Esto es lo especial y maravilloso. Muchos creían que los dioses visitaban la tierra disfrazados como seres humanos, como leímos allí. Pero aquí se cierra el abismo. Ahí en San Juan capítulo 1 versículo 14, el verbo eterno de Dios no solo tenía la apariencia de un ser humano, no solamente tomó la forma de hombre, sino que realmente Él se hizo carne, hermano. Él se hizo carne. Amén. Se hizo carne para estar entre nosotros y cumplir el propósito. Amén, amén. Número 2, Dios le confiere a Cristo el título divino y sublime, escuche, de Señor. Y con ningún otro hombre lo hizo, con ningún profeta, con ninguno de sus apóstoles, con ningún maestro, con ningún ángel. Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11. Y qué interesante, qué importante, hermano, tener claridad nosotros sobre esto. Si alguien nos demanda razón a nosotros de esta verdad, es simplemente, hermano, pronunciar las palabras de Dios. Simplemente declarar las palabras de Dios. Y las palabras de Dios son veraces, todo hombre mentiroso. Y no hay motivo de contienda para nosotros con nadie más. Simplemente declarar la Escritura, la palabra de Dios. Quizá el hecho de encontrar, aún después de escuchar las palabras de Dios, muchos, encontrar aún la necedad de muchos, serán responsables porque oyeron la palabra de Dios, la palabra revelada por Dios. Porque toda la Escritura fue inspirada por Dios. Y si alguien, hermano, no recibe estas palabras, pues no recibe a Dios, no recibe su razón, su verdad.
Basta con que usted y yo tengamos claridad en lo que el mismo Espíritu de Dios, el mismo Señor ha revelado y ha dejado como testimonio de lo que Él es ante la necedad de muchos. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11 dice: por eso Dios, hablando del Padre, también lo exaltó, hablando del Hijo, sobre todas las cosas. Note, todas las cosas. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús entonces se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y entonces toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? No te dice toda lengua. ¿Dónde? En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Note usted, no solamente se limita a la tierra, es en todo el universo. Jesucristo es el Señor, y toda lengua ha de confesarlo, hermano, para la gloria de Dios Padre. Amén, amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? La frase por lo cual Dios denota la acción del Padre como una respuesta directa a la obediencia de Cristo. Una respuesta directa. Porque en el versículo 8, el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras resalta la obediencia de Cristo. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Y el versículo 9, entonces, el Padre denota la acción, su acción, como una respuesta directa a esa obediencia que tuvo Jesucristo. Por eso dice, por lo cual Dios. Y hay una denotación allí, hay una claridad, hermano, de cómo el mismo Padre es, Pablo dice, el mismo Dios Padre, hermano, la misma acción del Padre, como una respuesta directa a la obediencia de Cristo, exalta al Señor. Y luego dice, lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto. Cristo es restaurado al estado glorioso que tenía al principio, al comienzo. Como decía Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Por eso toda la Escritura da testimonio de Cristo. Usted lo ve allí, Juan hablando, y ahora Pablo hablando a los filipenses, hermano. Cristo es restaurado el estado glorioso que tenía al principio, pero voluntariamente Él eligió no ejercerlo por un tiempo, con el fin de hacerse un siervo humano. Con el fin de hacerse un siervo humano y de cumplir los propósitos del Padre. El propósito que se habían dispuesto la deidad, la Trinidad en el principio, hermano, por causa del pecado del hombre. Por eso el mismo Jesús en San Juan capítulo 17 versículo 5, en esa oración que usted y yo hemos leído acerca de Jesús por sus discípulos, en el versículo 5, Jesús orando al Padre dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Glorifícame tú al lado tuyo. ¿Se imagina usted a un simple hombre hablando de esta manera, hermano? Y dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. ¿Quién se atrevería a hablar de esta manera? ¿Qué hombre, netamente hombre,
hablaría de esta manera? ¿Se atrevería a hablar de esta manera? Amén. ¿Qué hombre se atrevería a hablar de esta manera? En el versículo 28 de San Juan 16, San Juan capítulo 16, versículo 28, Jesús mismo hablando dice: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y regreso al Padre. ¿Dónde estaba el Padre? ¿O dónde ha habitado siempre el Padre? ¿Dónde ha habitado Dios siempre? En la eternidad. Amén. En la eternidad, hermano. Esto, mis amados, debe ser claro para nosotros en razón de quienes, hermano, niegan a Cristo como Dios mismo con nosotros, el Verbo que se hizo carne. Esto debe estar claro y en ningún momento debemos titubear al respecto cuando de la fe se nos demanda. Filipenses capítulo 2, ¿verdad? San Juan capítulo 17 versículo 5, San Juan capítulo 16 versículo 28. La escritura es veraz. Todo hombre mentiroso. Y nosotros abrazamos la verdad del Señor. Amén. Abrazamos la verdad. Si nosotros abrazamos la verdad, hermano, si nosotros abrazamos la verdad, estaremos viviendo de la manera como a Dios le agrada. Viviendo la verdad. Creyendo la verdad. Y defendiendo la verdad. Y para terminar, porque voy a continuar el domingo, dice, le dio un nombre sobre todo nombre. Le dio un nombre sobre todo nombre. Y me refiero a Filipenses, que leímos en el capítulo 2. Dice que le dio un nombre sobre todo nombre. Es decir, el título de Señor, conferido a Jesús como reconocimiento a su completa obediencia en su misión redentora dada por el Padre. El título de Señor, el mismo Padre, hermano, que lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, Señor, dándole el nombre de Señor, conferido a Jesús como reconocimiento de su completa obediencia. Note esta palabra, completa obediencia. Por eso recibió un nombre que es sobre todo nombre y fue exaltado. Completa obediencia quiere decir sin pecado, sin errar. Sin errar, hermano. Amén. Sin errar, obediencia perfecta. Entre otras cosas, obediencia perfecta. Amén. En Hechos capítulo 2, versículo 36, en ese primer discurso de Pedro que estaba lleno del Espíritu Santo, según las escrituras narran en Hechos capítulo 2, en el versículo 36 dice Pedro: sepa pues ciertísimamente, y fíjese las palabras que usa la escritura, que según las escrituras están allí, hermano, confirmando las palabras que salieron del propio Pedro, lleno del Espíritu Santo, en ese primer discurso. Él no dijo sepan pues ciertamente. Note el énfasis, dice ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, dice, Dios lo ha hecho Señor
y Cristo. Note el énfasis. Sepan ciertísimamente, como quien dice, no lo duden, no lo vayan a dudar, que al que crucificaron ustedes, a ese Dios el Padre lo ha hecho Señor y Cristo. Jehová, el Señor, al que ellos habían conocido, ¿verdad? Al que ellos habían conocido. Gloria al Señor. Vamos a dejar allí. Es lamentable decirlo, hermano, pero mucha gente que estuvo en medio de la verdad de las Escrituras, de la sana doctrina, han salido a lugares de engaño. Yo soy testigo de gente que vi en lugares donde se predicaba la palabra, digámoslo de esta manera, de alguna manera sana, porque cuando yo llegué al Señor, se ataba, se desataba, se declaraba, se decretaba y todas esas cosas, pero se hablaba de Cristo como Dios. Y es lamentable gente que estuvo en medio de nosotros, hermano, gente que yo vi, inclusive sirviendo en un ministerio, y al poco tiempo adorando a un hombre, como muchos que hoy en día se hacen llamar Cristo, reinando ya sobre la tierra. De aquí lo importante de que nosotros, hermano, tengamos claridad con respecto a quién es Cristo, y tengamos nosotros argumentos para poder dar razón de la verdad. Amén, amén. De la verdad. Padre.